Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este taller del Centro de Estudios Constitucionales. Previa a la exposición, tenemos la presencia de nuestro director general, el magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Simplemente quería, antes de la exposición del profesor Luis Sáenz Dávalos, dirigirles por brevísimos instantes unas palabras, en primer lugar para saludarlos a todos ustedes, comprometerlos en el empeño en que estamos en el Centro de Estudios Constitucionales por difundir todo lo que se refiere a la materia constitucional, como en este caso a través de los talleres constitucionales y hoy con el taller sobre contenido esencial del derecho. Eso por un lado. Por otro lado, expresarle a nombre del Centro de Estudios Constitucionales un agradecimiento al doctor Luis Sáenz por haber aceptado participar en este evento. El doctor Sáenz es un constitucionalista de mucha experiencia. Actualmente se desempeña como director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales. El tema que nos trae es un tema muy interesante, muy importante, ya lo verán. Y de otro lado, comprometerlos a todos ustedes a que sigan participando en los eventos académicos que con frecuencia realiza nuestro Centro de Estudios Constitucionales, en una idea muy concreta, que es difundir la disciplina del derecho constitucional y las disciplinas afines, como por ejemplo el derecho procesal constitucional o el derecho internacional de los derechos humanos, entre otras materias que tienen que ver con el mundo constitucional. Esto con la idea de que se vaya tomando conciencia de la importancia y trascendencia de la Constitución, de sus valores, de sus principios, de sus instituciones, de los elementos que reconoce la Constitución y de otros aspectos tan importantes como la persona humana, el rol de esta en la sociedad, los derechos fundamentales, el Estado, la economía, la distribución del poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso era todo lo que quería decirles y por lo tanto me retiro para darle oportunidad al expositor, previa presentación del licenciado Cayo, a que hoy nos instruya con los conocimientos que posee respecto al contenido esencial del derecho. Eso es todo por ahora y me despido, como siempre, hasta una próxima oportunidad académica. Buenas noches. Buenas tardes a todos, a la distinguida concurrencia que se encuentra por la vía de las redes. Y efectivamente, como ya ha sido anticipado, en esta ocasión se me ha invitado con el objetivo de dialogar, de exponer, de reflexionar en torno de un tema de enorme importancia, aunque creo que haya habido un pequeño error en lo que respecta específicamente a la nomenclatura objeto del tema, porque es inevitablemente dificultoso hablar de lo que se denomina como contenido esencial de los derechos si previamente no se tiene por conocido o no se tiene por sabido un tema que es casi presupuesto de este último y que es el relativo a los límites, ¿correcto? Entonces el tema en realidad, para que se entienda de modo completo, es el concerniente con los límites y el contenido esencial de los derechos fundamentales. De ambas cosas nos vamos a ocupar esta tarde, por supuesto, de una manera bastante somera, de una manera bastante indicativa, suficientemente gráfica para que este tema sea suficientemente asimilado por parte de la distinguida concurrencia que en esta ocasión nos acompaña. Bueno, si evidentemente hablamos de los límites a los derechos fundamentales, la primera pregunta que se nos tendría que antojar es básicamente la siguiente. ¿Realmente se pueden limitar los derechos fundamentales? ¿Es posible, en otros términos, aceptar la posibilidad
de que existan restricciones, de que existan limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales, pues inevitablemente la respuesta que demos a ese interrogante es donde tenemos que arrancar para efectos de poder desarrollar esta interesante temática. Bueno, en principio se suele aceptar pacíficamente y más allá de ciertas posturas doctrinarias muy respetables, que normalmente los derechos sí pueden ser objeto de limitación. Y pueden ser de alguna manera objeto de limitación porque en líneas generales no existen, ¿no? Lo que podríamos entender como derechos absolutos. Es decir, partir del concepto, partir de la idea de que un derecho fundamental puede tener connotaciones totalizadoras, connotaciones absolutistas, evidentemente acarrearía un error de concepto. Todos los derechos de alguna manera son limitables. En todo caso, de lo que habría que dialogar, de lo que habría que en todo caso efectuar una dilucidación, una explicación, es acerca del tipo de límites a los que nos vamos a referir. Pero en línea de principio, todos los derechos pueden ser limitables. Es más, es muy fácil demostrarlo. Si hasta el más importante de todos los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, presupuesto indispensable para el goce del resto de derechos fundamentales, se suele decir que tiene límites, imagínense ustedes qué cosas no se puede decir del resto de derechos fundamentales. Efectivamente, el derecho a la vida, por ejemplo, puede verse limitado si ustedes revisan nuestra Constitución, que reconoce, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? La posibilidad de aplicar la pena de muerte. Si evidentemente hablamos de que en la misma norma constitucional se acepta la hipótesis de restringir absolutamente el derecho a la vida a título de la llamada pena de muerte, es evidente que aceptamos que evidentemente el derecho a la vida puede, bajo ciertas hipótesis, ser objeto de limitación. Es más, no es el único límite tampoco. En la misma Constitución también se reconoce el derecho fundamental a la legítima defensa. ¿Y qué cosa presupone la legítima defensa? Que si una persona es agredida de modo ilegítimo, y evidentemente la única manera que tiene para poder, obviamente, salvaguardar su derecho a la vida es haciendo prevalecer su atributo existencial, su derecho a la vida, por encima del derecho a la vida de otro, evidentemente adoptar por esta última, ¿no es cierto?, posibilidad. ¿Eso qué significa? Que evidentemente el derecho a la vida puede, bajo ciertas hipótesis, ser objeto de ciertas restricciones. Es más, y como lo vamos a poder apreciar esta tarde, pueden haber restricciones que no nazcan de la Constitución y que más bien nazcan de pronto del ámbito de la ley. Por ejemplo, y ya lo podremos en algún momento mencionar, existe la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas, que también es una forma de restricción del derecho a la vida. Pero bueno, más allá de lo interesante y de la polémica que suscitan este tipo de problemáticas y de la postura que se pueda tener en torno de las mismas, está claro de que no hay pues derechos absolutos. Ahora bien, el hecho de que se acepte pacíficamente de que no hay derechos absolutos como regla general no significa, sin embargo, que no puedan existir en la práctica ciertas hipótesis de suyo atípicas, de suyo muy extraordinarias, que no hacen otra cosa que confirmar la regla. En otras palabras, si bien aceptamos que los derechos, la casi totalidad de los mismos pueden ser objeto de limitación, podrían darse ciertos casos de ciertos atributos, de ciertas facultades, de ciertas libertades, ergo de ciertos derechos que de pronto sí tengan una configuración, una connotación absoluta, pero se trata de situaciones muy raras, muy extrañas. Acá les puedo mencionar, por ejemplo, algunas de ellas. La Constitución, por ejemplo, establece, y creo que no necesito aquí demostrarlo, que nadie puede ser objeto de torturas, ¿no es cierto?, ni de tratos degradantes, infamantes, ¿no es cierto?, de actitudes que de alguna manera menoscaben, obviamente, su integridad. Bueno, ese derecho, si es examinado en puridad o de acuerdo a la configuración normativa que adopta nuestra propia norma constitucional, podría decirse que sí es un derecho de características absolutas. ¿Y por qué sería de características absolutas? Por la manera como está redactado, por la manera como está configurado. Evidentemente, la lógica de la Constitución, ¿hay cuál es? De que nadie puede ser objeto de ningún tipo o variante o modalidad de tortura. No cabría que, por ejemplo, yo diga, ¿no?, lo que la Constitución está prohibiendo es cierto tipo de torturas. No, en realidad lo que la Constitución está prohibiendo es todo tipo de torturas. Yo no podría decir
te estoy torturando mucho y eso es inconstitucional, pero en cambio si te torturo poco, menos o un poquito, eso sí sería perfectamente compatible con la Constitución. Evidentemente la cláusula ¿a qué apunta? Apunta al hecho de que simplemente bajo ninguna hipótesis o bajo ninguna circunstancia una persona puede ser objeto de torturas, de tratos degradantes, de tratos infamantes. Pero bueno, la Constitución tiene ese tipo de cláusulas y evidentemente por la manera como están redactadas, sí podría considerarse que tienen de alguna manera una estructura que apunta hacia ciertas connotaciones o características absolutas. Pero se trata de casos muy raros, porque lo que nos indica, más bien la norma fundamental, en base a la redacción que adoptan prácticamente todos sus dispositivos y en particular aquellos relativos a los derechos fundamentales, es de que evidentemente todos los derechos, o por lo menos la mayor parte de ellos, sí pueden ser objeto, y ya lo hemos mencionado, de limitaciones o de restricciones. Pues bien, si aceptamos que los derechos pueden ser objeto de limitaciones o restricciones, una segunda pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿Y por qué se limitan los derechos? ¿Cuáles son las razones que justifican la existencia de restricciones o de limitaciones de derechos? Bueno, ahí hay un interesante debate, pero un interesante debate que de alguna manera se trata de explicar de la siguiente manera. Básicamente se sostiene que la posibilidad de limitar o de restringir derechos, ¿no? Tiene como base, ¿no?, dos fundamentos que no son los únicos, pero en todo caso sí representan los más importantes. Se suele decir de que en principio se acepta pacíficamente la limitación o restricción de los derechos fundamentales por cuanto cuando el ordenamiento jurídico reconoce derechos, ¿no?, lo hace absolutamente para todos, es decir, son reconocidos a título universal. Y si la Constitución reconoce derechos para todos y además toda clase o variedad de derechos, es evidente que el mismo ordenamiento jurídico tiene que establecer ciertas fórmulas de armonización, ciertas fórmulas de ordenación en torno al ejercicio de los derechos, de suerte de que para que los derechos puedan ser bien ejercidos, requieren al mismo tiempo ser ejercidos, pero de una manera compatible con el resto de derechos que a su vez pertenecen al resto del conglomerado social. Entonces, el hecho de que los derechos sean reconocidos a título universal justifica evidentemente en la lógica de armonizar las ideas, ¿no?, a postular, ¿no?, la tesis de que los derechos sí puedan ser objeto de restricción o sí puedan ser objeto de limitación. Una segunda razón del por qué los derechos podrían ser también limitables o por qué también podrían ser restringibles responde a la siguiente situación o a la siguiente circunstancia. El ordenamiento jurídico, en realidad la Constitución, juntamente con el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo, de la persona, del ser humano, también suele reconocer los llamados bienes jurídicos de relevancia. ¿Qué cosas son los bienes jurídicos de relevancia? Los bienes jurídicos de relevancia, a diferencia de los derechos, son valores de trascendencia general, es decir, fórmulas que la propia Constitución ha establecido, pero que no individualizan como titular únicamente a determinadas personas, únicamente a determinados individuos, sino que por el contrario tienen como destinatarios a todo el conglomerado social. En otras palabras, esos bienes jurídicos de relevancia en cuanto a su practicidad, en cuanto a su importancia, obviamente vinculan a todos y todos formamos parte del cuerpo social. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Se suele decir que, por citar una hipótesis, es un bien jurídico de relevancia la llamada seguridad ciudadana. ¿Por qué es un bien jurídico de relevancia? Porque la seguridad ciudadana en principio nos interesa a todos. Se suele decir que también es un bien jurídico de relevancia el orden público. ¿Por qué el orden público es un bien jurídico de relevancia? Porque evidentemente a todos nos interesa, ¿no es cierto?, que el ordenamiento jurídico esté depositado de una manera tal que evidentemente responda a ciertas expectativas del conglomerado social. Y en la lógica de que vivamos pacíficamente, ordenadamente, aparece la noción de orden público. Y el orden público también puede ser considerado un bien jurídico de relevancia. También la Constitución auspicia algunos bienes jurídicos de relevancia sobre los que se puede polemizar muchísimo, pero que no obstante están expresamente establecidos como, ¿no es cierto?, contenidos de suma relevancia o de suma importancia. Ahí está, por ejemplo, la defensa nacional, ahí está la seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay ciertos bienes sobre los cuales existe mayor polémica, naturalmente. Algunos hablan de que también sería un bien jurídico de relevancia la moral, pero bueno, ahí hay un largo debate, ¿no? Un debate que se orienta por definir qué cosa es lo que debemos entender por moral. Si una moral que genere ciertos mínimos consensos en todo el conglomerado social o una moral que evidentemente pueda operar respetando los parámetros de autodeterminación propia, ¿no? O de verificación de los propios conceptos internos que maneja cada individuo. Pero bueno, no vamos a aterrizar demasiado todavía en esos conceptos, pero la idea es de que un bien jurídico de relevancia evidentemente es un valor de trascendencia general que a todos nos vincula, que repercute sobre todos. Pues bien, así como la Constitución reconoce derechos fundamentales, reconoce bienes jurídicos de relevancia. Y así como es necesario establecer relaciones de armonización de unos derechos hacia otros derechos fundamentales, también es necesario establecer relaciones de armonización de los derechos en función de los bienes jurídicos de relevancia. De modo tal que, por ejemplo, los derechos, mis derechos, sus derechos, los derechos de todos, no pueden ser puestos en práctica de una manera contraria o de una manera opuesta a los llamados bienes jurídicos de relevancia. Este es un tema sobre el que más adelante vamos a volver, pero vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque justifica o representa una de las maneras de por qué se fundamenta o por qué se legitima la existencia de límites o de restricciones sobre los derechos fundamentales. Ahora bien, decíamos hace algunos instantes que aceptada la hipótesis de limitar derechos, el debate no tiene que ver tanto con la legitimidad de una eventual restricción, sino básicamente con la dilucidación en torno del tipo de límites a los que en todo caso nos estaríamos refiriendo. Es decir, lo que nos interesa no es cuestionar de que un derecho pueda ser limitado, porque de hecho lo puede ser, el ordenamiento jurídico lo permite, la Constitución también lo legitima. El problema es a qué tipo de límites es a aquellos a los cuales nos vamos a estar refiriendo en el fondo. Pues bien, en doctrina y también, por supuesto, en jurisprudencia, desde hace mucho tiempo se suele decir de que los límites a los derechos fundamentales suelen ser básicamente de dos tipos. Se habla en ese sentido de unos límites explícitos y se habla también de unos límites de carácter implícito. ¿Cuáles son los límites explícitos a los derechos fundamentales? Los límites explícitos a los derechos fundamentales son todos aquellos, ¿no?, que constan expresamente, ¿no?, fehacientemente en el ordenamiento jurídico, ¿correcto? Pero sin embargo, si bien se acepta la posibilidad de que estos bienes, de que estos derechos, de que estos límites, perdón, a los derechos fundamentales tengan esa connotación, esa característica explícita, no todos esos límites explícitos adoptan la misma configuración. De ahí que dentro de la temática misma de los límites explícitos suele, ¿no?, hablarse de dos categorías de las cuales nos queremos ocupar, así sea brevemente. Se puede hablar de unos límites explícitos a los derechos fundamentales nacidos directamente de la Constitución, en primer lugar, y se puede hablar de unos límites explícitos nacidos de la ley, pero de conformidad con la norma constitucional o de conformidad con los mandatos constitucionales. A ver, expliquemos de qué cosa estamos hablando en cada una de estas hipótesis. Hablamos de un límite explícito nacido directamente de la Constitución en todos aquellos casos, en todas aquellas hipótesis en los cuales, ¿no es cierto?, es la propia Constitución, la propia norma fundamental, la propia ley de leyes, la que además de haber reconocido un derecho fundamental o la de haber estipulado, ¿no es cierto?, el estatuto de un derecho fundamental, al mismo tiempo ha querido ella misma, por decisión del Poder Constituyente, evidentemente reconocer ciertos límites respecto de aquel derecho que está siendo objeto de reconocimiento. Es decir, en este primer escenario, estamos hablando de todos aquellos casos en los cuales el Poder Constituyente mismo ha querido encargarse o tomarse la responsabilidad no solamente de reconocer un derecho, sino al mismo tiempo de decirnos de qué manera, de qué forma o bajo qué consideraciones ese derecho puede ser objeto de una limitación. A ver, les voy a poner aquí un típico ejemplo, uno de los que más frecuentemente suele mencionarse. La Constitución, por ejemplo, en el artículo segundo, me parece que en el inciso 11, hace referencia a la libertad de tránsito o de locomoción.
¿Qué cosa es la libertad de tránsito de locomoción? Normalmente la libertad de tránsito de locomoción es el derecho que tiene toda persona, todo ciudadano, todo individuo para entrar, transitar o salir del territorio nacional. Es decir, es el derecho que nos permite, obviamente, ¿no es cierto?, tener una suerte de locomoción dentro de nuestro territorio y que a su vez nos permite o salir o reingresar al mismo. ¿Correcto? Ese es el derecho. En esencia, a eso apunta su contenido básico. Sin embargo, ha sido la propia Constitución la que, además de haber querido reconocer ese derecho denominado libertad de tránsito o de locomoción, ha establecido de que el mismo puede ser objeto de ciertas limitaciones, de ciertas hipótesis restrictivas. Y en efecto, si uno revisa la Constitución, ¿no es cierto?, en cada uno de sus apartados, se va a percatar de que ese derecho llamado libertad de tránsito de locomoción puede ser objeto de limitaciones hasta en 4 hipótesis. Efectivamente, de acuerdo con la Constitución, la libertad de tránsito de locomoción puede verse objeto de restricciones, por ejemplo, a instancias de un mandato judicial. Si una persona, por mencionar una típica hipótesis, ¿no?, se encuentra sometido a una investigación y en particular una investigación de tipo judicial, se acepta pacíficamente, porque así lo establece la Constitución, de que respecto de la misma puedan establecerse ciertas restricciones sobre su libertad de tránsito o sobre su libertad de locomoción. Y esas restricciones tienen plena legitimidad porque la propia Constitución así lo permite. Naturalmente, esas limitaciones o restricciones de carácter judicial pueden tener diversa intensidad. Se me ocurre pensar, una persona que está sometida a un proceso penal, por ejemplo, podría ser objeto de restricciones en su libertad de tránsito o de locomoción si, por ejemplo, se establece una comparecencia restringida. Señor, usted se encuentra en libertad, pero cuidado, no puede ausentarse del lugar de su residencia si no es con autorización de un mandato judicial. Y si en todo caso usted quiere, no es cierto, salir del país, debe avisar previamente a la autoridad judicial. Esa es una restricción o es una limitación de carácter judicial, pero vamos a decirlo así, ¿no es cierto?, relativizada, es decir, de poca intensidad, de poca gravosidad. Hay, por supuesto, limitaciones que tienen, ¿no es cierto?, ese fundamento en el mandato judicial que son mucho más poderosas, que son mucho más gravosas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, una persona es, no es cierto, objeto de un arresto domiciliario? Si una persona es objeto de un arresto domiciliario, naturalmente no está privada del todo en su libertad, pero fuera del recinto de su domicilio no puede salir, ¿correcto? Ahí tenemos una limitación sobre la libertad de tránsito de mayor intensidad, de mayor aflicción, por decirlo de alguna manera. Y puede haber todavía una tercera hipótesis que es todavía mucho más poderosa, que es lo que sucede en aquellos casos en los cuales por mandato judicial se ordena una medida restrictiva de la libertad a título de determinado periodo de tiempo. Efectivamente, en esos casos que son mucho más radicales, evidentemente una persona puede ser limitada de una manera mucho más fuerte en relación con su libertad de tránsito o con su libertad de locomoción. Correcto. Esa es una de las primeras limitaciones que tiene base constitucional. No es la única. La Constitución también establece que la libertad de tránsito de locomoción puede ser objeto de limitación por razones de sanidad, que es justamente lo que experimentamos o hemos venido experimentando desde hace poco con relación a ciertas hipótesis en las cuales puede haberse perjudicada o puede verse amenazada, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el derecho fundamental a la salud. Si evidentemente en determinado lugar, ¿no?, o ámbito del territorio nacional se produce, por ejemplo, una grave enfermedad que amenaza con degenerar en una suerte de epidemia, la autoridad sanitaria puede evidentemente establecer ciertas restricciones legítimamente solventadas en la Constitución con la lógica justamente de evitar un perjuicio mayor sobre el derecho a la salud. Correcto, pueden establecerse, por ejemplo, cuarentenas, pueden establecerse restricciones. De estos lugares nadie sale, a estos lugares nadie entra. ¿Y dónde tiene base ese tipo de restricción? En la propia Constitución, que dice que por razones de sanidad, también una persona puede verse limitada en su libertad de tránsito o de locomoción. Una tercera hipótesis que también afecta a este derecho del que venimos hablando, opera en los casos en los que se aplica la denominada ley de extranjería.
Y evidentemente esto automáticamente nos arrastra a aquel escenario, a aquella hipótesis en la cual evidentemente una persona ingresa ilegalmente al territorio de nuestra república. Efectivamente, el presupuesto indispensable para que alguien que no forma parte, ¿no es cierto?, de la comunidad de nuestros connacionales pueda ingresar al territorio patrio es de que cuente con una autorización. Si contrario a ello ingresa de modo ilegal, la autoridad puede reservarse la capacidad o la facultad de poder expulsar a esa persona y lo puede hacer en base a la ley de extranjería. ¿Dónde tiene, obviamente, su justificación ese tipo de limitación? En la propia norma fundamental que dice que también la libertad de tránsito de locomoción puede verse restringida a título de la aplicación de la ley de extranjería. A estas tres hipótesis que acabo de mencionar, habría que agregar una cuarta, que dicho sea de paso ha sido objeto de recientes y profundos debates, y que es aquella que se presenta precisamente en los llamados estados de excepción. Como todos sabemos, los estados de excepción son aquellas figuras, no, atípicas, aquellas figuras circunstanciales que reconocen la mayor parte de ordenamientos jurídicos, ¿no? En los cuales ciertos derechos pueden verse restringidos o limitados y al mismo tiempo ciertas potestades por parte de la autoridad pueden verse acrecentadas. Efectivamente, los estados de excepción no existen como una manera de justificar los excesos, existen porque hay situaciones a veces de extrema gravedad que afectan la vida normal de un Estado y en esas hipótesis el mismo Estado puede reservarse la facultad de restringir parte del orden constitucionalidad, parte del orden constitucional con el propósito, evidentemente, de recuperarlo en su normalidad, pero a instancias de la adopción de ciertas medidas de carácter extraordinario. En el caso del modelo constitucional peruano, tenemos dos regímenes de excepción. Tenemos, como ustedes bien lo conocen, el estado de emergencia y tenemos al estado de sitio. En el caso del estado de emergencia, nuestra Constitución ha establecido que hay 4 libertades que pueden ser objeto de limitación. Una de las libertades que puede ser objeto de limitación tiene que ver precisamente con la libertad y seguridad personal, con la famosa reglita que establece que ninguna persona puede ser privada sino por mandato judicial escrito y motivado o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Esa reglita puede verse restringida o limitada en el caso de un estado de emergencia, pero no es la única. También pueden verse limitadas reglas como la inviolabilidad de domicilio, el derecho de reunión y, por supuesto, aquel derecho del que precisamente venimos hablando, que no es otro que la libertad de tránsito o de locomoción. Correcto. Entonces, si nosotros examinamos con cuidado a la propia Constitución, nos vamos a percatar de que ciertos derechos, bajo ciertas hipótesis, pueden ser objeto de límites porque la propia Constitución así lo reconoce de modo expreso. En esa hipótesis, los límites han querido ser regulados directamente por la norma constitucional, ¿no? En la lógica de que la importancia de los derechos involucrados y sobre todo la gravedad que pueden involucrar el tipo de limitaciones que pueden establecerse, evidentemente exigen la preocupación, exigen evidentemente el visionado por parte del Poder Constituyente, que es quien directamente diseña el esquema de restricciones a las cuales la Constitución le va a dar cierto margen de permisibilidad. Está claro que cuando la Constitución reconoce, ¿no?, los límites sobre un derecho, evidentemente la temática de los límites quedan estrictamente reservados a lo que la Constitución expresamente ha establecido. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque contra lo que abogan ciertas corrientes de opinión, ¿no?, en un sentido totalmente debatible u opinable, que pretenden sostener que cuando la Constitución limita un derecho de determinada manera, ese derecho puede continuar siendo objeto de nuevas limitaciones por vía de la ley. Esa hipótesis evidentemente no es de recibo. Esa hipótesis evidentemente resulta a todas luces discutible. Si la propia Constitución, si el propio Poder Constituyente ha querido ocuparse él mismo de la temática de los límites, queda claro que las limitaciones que se establecen en la Constitución cierran el cerrojo de los límites. Es decir, cuando la Constitución dijo, este es el derecho y estos son sus límites, ya no cabe hacer mayores especulaciones en torno de nuevas variantes de limitación. El estatuto de los límites se cierra en lo que la propia Constitución expresamente ha establecido.
Distinto, muy distinto, es el caso que se presenta cuando hablamos de la segunda variante de los límites explícitos. Les había anticipado que también pueden existir límites explícitos nacidos de la ley de conformidad con la Constitución. Cuando hablamos de un límite explícito nacido de la ley de conformidad con la Constitución, bueno, hablamos de esta segunda modalidad básicamente en determinado tipo de escenarios. Cuando la Constitución ha reconocido un derecho fundamental, cualquiera que ésta sea, pero sin embargo no ha querido limitar el derecho de modo explícito, de modo evidente, de modo taxativo, no debe interpretarse de que tal posibilidad, ¿no es cierto?, de limitación esté negada, esté prohibida. Simplemente el Poder Constituyente no ha querido abordar la temática de los límites. Y si no la ha querido abordar, es evidente que ha preferido optar por la tesis de que sea el legislador quien se encargue de limitar eventualmente al derecho. A veces se opta por otro tipo de técnica, que es la más frecuente. Se reconoce el derecho en la Constitución y es la propia norma fundamental, es la propia Constitución la que expresamente nos dice, este derecho por si acaso va a poder ser limitado de conformidad con el mandato establecido por el legislador ordinario. En otras palabras, se trata de una suerte de reserva al ámbito del poder legislativo. Reconozco el derecho como poder constituyente, pero renuncio yo como poder constituyente a limitarlo. Prefiero que lo haga el legislador ordinario, ¿correcto? Es ahí donde hablamos de límites, ahí hablamos fundamentalmente de límites, ¿correcto?, expresos, nacidos de la ley de conformidad con la Constitución. Voy a ponerles aquí otro ejemplo para que la figurita quede bien clara. El artículo segundo, inciso 9 de la Constitución, que se refiere, por cierto, a la inviolabilidad de domicilio, es una norma que fíjense ustedes cómo está redactada. Dice, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Y agrega la Constitución, las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. ¿Qué cosa es lo que nos ha querido dar a entender aquí la Constitución? De que si bien se acepta que la inviolabilidad de domicilio pueda ser restringida, ¿no?, por razones de carácter sanitario o a instancias de lo que pueda representar un grave riesgo, la Constitución no ha querido decirnos en qué consistirán esas razones de sanidad o en qué consistirán esas razones de grave riesgo. Ha preferido de que sea el legislador ordinario el encargado de desarrollar, ¿no?, o de dotar de contenido a esas hipotéticas limitaciones. Pues bien, cuando esto ocurre, cuando el poder constituyente, cuando el que crea la Constitución renuncia a ser el mismo el encargado de desarrollar la temática de los límites y más bien le encomienda dicha facultad al ámbito del legislador ordinario, suele suscitarse un interesante, ¿no es cierto?, y muy reflexivo debate. ¿Hasta dónde puede llegar el legislador ordinario? Pues bien, lo primero que aquí se ha debatido, y se ha debatido bastante, es el instrumento jurídico que utilizaría el legislador para limitar un derecho. Desde hace mucho tiempo se ha venido sosteniendo, ¿no?, mayoritariamente en la doctrina, que si vamos a aceptar la posibilidad de que un derecho pueda ser limitado por parte del legislador ordinario, esa eventual limitación solo la podría hacer ese legislador a través de la ley. ¿Y por qué a través de la ley? Porque la ley, como ustedes saben, es una norma jurídica que tiene efectos generales, contrario sensu. Si utilizara un instrumento normativo, la autoridad o el Estado, que no tuviera alcances generales, podrían presentarse una serie de problemas, podrían presentarse una serie de circunstancias de suyo altamente polémicas. No crean ustedes de que esto es mera teorización, no, ya se ha presentado en la práctica. Fíjense ustedes, yo les voy a comentar aquí o les voy a recordar un viejo casito que conoció el Tribunal Constitucional hace años atrás. Se trata del famoso y muy recordado caso de la editora Sport. Todo Sport me parece que era. No, la editora Sport, ese era el nombre que tenía. ¿Qué ocurrió hace años atrás? En un distrito limeño, correcto, ¿no?, el alcalde
un buen día decidió promover la expedición de una ordenanza. ¿Cuáles fueron las razones, ¿no?, que motivaron a este alcalde a emitir esa ordenanza? Yo les voy a recordar en este momento cuáles eran esas razones. Este alcalde veía con cierta preocupación de que en su circunscripción era muy frecuente de que los establecimientos dedicados a la venta de periódicos, de revistas, ¿no? Eh, eh, utilizaran como una práctica cotidiana, algo que por supuesto lo vemos todos los días, ¿no? El colocar en el frontis de esos kioscos, de esos puestos de venta, ciertas imágenes, vamos a decirlas así, llamativas. Correcto. ¿Qué cosa es lo que normalmente colocan en los puestos de venta de periódicos y revistas los kioscos? Normalmente suelen publicitar, obviamente, la primera página de los principales medios de comunicación social. Pero los medios de comunicación social, como ustedes saben, tienen diversos estilos, ¿correcto? Hay algunos que son bastante sobrios, hay otros que de pronto son más sensacionalistas, hay algunos que apelan de alguna manera, pues, ¿no?, al escándalo, pero hay para todos los gustos. Igualito ocurre con las revistas. Pues bien, este alcalde, ¿no?, en una suerte de paseo que hacía a diario por los puestos de venta de periódicos y revistas, normalmente se percataba de que la mayor parte de kioscos colocaban, ¿no?, algunas publicaciones que normalmente tenían en su primera portada, ¿no?, ciertas imágenes, vamos a decirlo así, llamativas, por utilizar un término, ¿no? Ponían ahí pues a una señorita, por ejemplo, ¿no?, con una fisonomía, vamos a decirlo así, llamativa, ¿no?, especial, ¿no?, para utilizar otro tipo de término. Igualito hacían las revistas, ¿correcto? Otros kioscos, ¿qué cosa era lo que colocaban? Colocaban algunos medios de comunicación o algunas revistas que de pronto se caracterizaban por su sensacionalismo. Se producía un accidente, se reproducía la imagen del cadáver de pronto, ¿no?, dentro de la primera página o dentro de la portada de esas publicaciones, y también las colocaban o las exhibían. Bueno, este alcalde consideró de que ese tipo de publicaciones de alguna manera afectaban la tranquilidad, ¿no es cierto?, sobre todo de la niñez. Decía el alcalde en aquellos días, ¿no?, este tipo de publicaciones que se exhiben a diario en los puestos de venta de periódicos y revistas, ¿no?, no contribuyen a la educación, no contribuyen a la moral, fomentan una suerte de sensacionalismo excesivo y hasta a veces perverso. Por lo tanto, no debería permitirse que sean, ¿no?, abiertamente exhibidas en los puestos de venta de periódicos y revistas. Y como eso era lo que pensaba este alcalde, ¿qué cosa es lo que hizo? Decidió, ¿no es cierto?, promover él mismo, ¿no?, con el apoyo de sus respectivos regidores, la emisión de una ordenanza municipal. Y finalmente logró su propósito. Se emitió una ordenanza que decía, les voy a contar exactamente lo siguiente. La ordenanza establecía que a partir de la fecha en que esta era expedida, los propietarios, ¿no?, de los puestos de venta de periódicos y revistas quedaban total y terminantemente prohibidos de exhibir en el frontis de sus kioscos todo tipo de publicaciones que colocaran, ¿no es cierto?, en su primera página, en su portada, básicamente tres cosas: imágenes de mujeres desnudas o semidesnudas, ¿no?, imágenes o fotografías de parejas homosexuales o heterosexuales en actos carnales. Y a su vez señalaba como tercera hipótesis imágenes o fotografías de cadáveres. Eso es lo que decía la ordenanza, correcto. Pero agregaba algo adicional, que aquellos que infringieran los términos de esta ordenanza no solamente serían objeto, ¿no es cierto?, de la imposición de las multas a que haya lugar, sino que se procedería de inmediato al decomiso, fíjense ustedes, al decomiso de las respectivas publicaciones supuestamente exhibidas de modo irregular. Bueno, esto era lo que decía la ordenanza. Como consecuencia de haberse expedido esta ordenanza en un distrito limeño muy conocido, una editora, ¿no?, que en nuestro medio también era muy conocida, y que dicho sea de paso lo era precisamente porque publicaba dos medios de comunicación con bastante tiraje. Uno era un periódico deportivo que me parece que ya no existe, que es el periódico Todo Sport, pero el otro periódico sí continuó existiendo durante varios años, que era el periódico que recibía por nombre El Chino. Decidió promover una demanda de amparo. Y fíjense ustedes el argumento que utilizaba.
decía de que este tipo de ordenanza auspiciaba una abierta censura contra las libertades informativas y que resultaba desde todo punto de vista arbitraria porque pretendía aplicar estándares de moralidad como si los mismos fueran un referente, ¿no es cierto?, que pudiera ser observado por todas las personas exactamente dentro de las mismas líneas de reflexión. Bueno, el hecho concreto es de que promovió esa demanda de amparo, ¿correcto? Y esta causa obviamente fue conocida en su día por el Poder Judicial. Y fue desestimada por el Poder Judicial en doble instancia por razones de carácter formal en las que ahora no me voy a detener. Y el caso en su día pasó al Tribunal Constitucional. Cuando pasó al Tribunal Constitucional hace muchos años atrás y con un pleno bastante antiguo, se produjo un debate de lo más interesante, que yo les voy a contar en algunas características básicas. Los magistrados que integraban en ese momento el Colegio Constitucional, curiosamente, se dividieron en dos grupos, ¿correcto? Bueno, evidentemente eso suele ocurrir en ciertas causas que son a veces opinables o que son debatibles. Pero yo les voy a decir qué características tenían estos grupos de magistrados. Un grupo de magistrados, ¿correcto? ¿No? Los más longevos, por decirlo de alguna manera, los de edad más avanzada, consideraban de que el alcalde, efectivamente, el alcalde emplazado, el que había emitido la ordenanza, había acertado en el punto, es decir, de que efectivamente era correcto la emisión de ese tipo de ordenanza, porque este tipo de publicaciones de alguna manera distorsionaba la educación, distorsionaba el orden público, atentaba contra la estabilidad, contra las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces este grupo de magistrados, ¿no?, optaba por considerar que la demanda debía ser desestimada y básicamente lo hacía utilizando un argumento típico, ¿no es cierto?, de conceptualización de un tema concerniente con la moral pública. El otro grupo de magistrados, curiosamente, eran los magistrados más jóvenes. ¿Y qué cosa era lo que decían los magistrados más jóvenes? Decían, este tipo de publicaciones, ¿no?, o la existencia de las mismas, o la exhibición de las mismas, es garantía de que vivimos en un Estado democrático de derecho donde se puede abiertamente publicitar todo tipo de informaciones y evidentemente podemos expresarnos de acuerdo a los gustos y simpatías que todo ciudadano podemos tener. Si evidentemente esto es así, no puede bajo ningún concepto aceptarse que a nombre de una supuesta moral pública pretenda un alcalde imponer este tipo de restricciones, ¿no?, a título de la ordenanza expedida. Cualquiera que analice estas tomas de posición entre estos dos grupos de magistrados podrá percatarse de un siguiente detalle. Si por un lado los magistrados más longevos utilizaban, ¿no es cierto?, un tema de moral pública que era rigurosamente distinto a el concepto que sobre la misma moral pública utilizaban los magistrados más jóvenes. ¿Por qué motivo sucedía esto? Porque simplemente no hay un concepto pues unificado sobre la moral. La moral es un tema altamente subjetivo y además es un tema voluble, es un tema cambiante. Los magistrados se dieron cuenta que por ese lado no se iban a poner de acuerdo jamás y definitivamente no iban a poder resolver de una manera adecuadamente satisfactoria este tipo de pretensión, es decir, determinar si la ordenanza era compatible o no con los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, o con los derechos constitucionales. Así que echaron mano de otro tipo de argumento, un argumento técnico que tiene que ver con el tema que justamente estamos examinando aquí. Se preguntaron los magistrados, ahora sí la totalidad de ellos, si había hecho bien el alcalde en establecer límites, porque sin lugar a dudas lo eran, ¿no?, sobre ciertos derechos fundamentales, utilizando una ordenanza. Los nuevos magistrados se respondieron de la siguiente manera. Es cierto que se pueden establecer límites a los derechos, correcto, cuando la Constitución no lo ha querido hacer. Pero el hecho de que el legislador o la autoridad pública quiera o pueda establecer esos límites no significa la posibilidad de utilizar cualquier tipo de instrumento normativo. ¿Qué cosa es en el fondo una ordenanza?, se preguntaban los magistrados del Tribunal Constitucional. Una ordenanza ciertamente es una norma de rango legal, eso está fuera de toda duda, pero resulta que no es una norma que tiene
características universales. No se aplica a todos, se aplica solamente a determinadas personas. ¿A qué personas? Aquellas que habitan o residen dentro de una determinada circunscripción municipal. Si aceptáramos la hipótesis, dijo el Tribunal Constitucional en aquellos años, de que mediante ordenanza es posible limitar o establecer restricciones sobre los derechos fundamentales, ¿eso qué significaría? Que existirían diversos tipos de estatuto jurídico sobre un mismo derecho fundamental. Si en este caso la ordenanza de este distrito A dice, estos son los límites, bien podría ocurrir de que una ordenanza emitida por otro gobierno municipal en otro distrito pueda establecer un régimen jurídico de límites totalmente distinto a aquel que fue objeto justamente de emplazamiento de demanda a través de este proceso constitucional. Es decir, los magistrados arribaron a la siguiente tesis. Si aceptáramos de que cualquier ordenanza que no es una norma de alcances universales se puede limitar un derecho fundamental, existirían tantos estatutos jurídicos como gobiernos municipales puedan existir dentro de un determinado ámbito territorial, dentro de una determinada ciudad, dentro de una determinada región, dentro de un determinado país. Y a las finales nadie sabría ciencia cierta cuánto valen los derechos o qué significan los derechos, porque el estatuto jurídico de los derechos a propósito de sus límites podría variar de un distrito a otro. Con lo cual, si yo, por ejemplo, estoy en Magdalena, tendríamos un estatuto de límites sobre los derechos. Si me paso a San Isidro, estaría con otro estatuto jurídico de esos mismos derechos fundamentales. Si me paso a Lince o a San Miguel, o me paso, qué sé yo, a La Molina, de repente tendría otro tipo de estatuto jurídico. Eso sería totalmente irregular y evidentemente conspiraría contra el principio de igualdad. Entonces, en aquellos años, el Tribunal Constitucional manejó la siguiente hipótesis, de que si bien es cierto de que los derechos pueden ser limitados, no es correcto o no es aceptable que la forma de limitarlos lo sea a través de una ordenanza municipal. ¿Y por qué? Porque una ordenanza municipal no tiene efectos generales, con lo cual la única manera de aceptar una hipotética limitación a los derechos tendría que darse, pero a través de una norma jurídica que tenga alcances universales. Y la norma jurídica que tiene alcances universales, ¿cuál es? Es evidente y por regla general, la ley. Podrían haber otras normas jurídicas que también tengan alcances universales, como ocurre con el decreto legislativo, sí. También podrían darse otras hipótesis de normas jurídicas que, no siendo leyes, también tengan alcances universales. Mientras una norma jurídica tenga alcances universales, entonces podrá prosperar la limitación de derechos. Pero si nos encontramos ante normas jurídicas que no tienen alcances universales, sino alcances focalizados, entonces la limitación no es de recibo. Esto el Tribunal Constitucional lo sostuvo en su día como una tesis pacífica. Pasó el tiempo y con un nuevo pleno del Tribunal Constitucional, esta adopción de postura doctrinal fue objeto de una revisión. Y fue objeto de una revisión, ¿por qué? Porque tiempo después o años después, otro grupo de magistrados, también integrantes del Tribunal Constitucional, se preguntó acerca de si la toma de posición asumida en el caso de la editora Sport había sido del todo correcta. Y resulta que este otro grupo de magistrados constitucionales, ¿qué cosa es lo que dijo? Si bien es cierto que por regla general una ordenanza municipal no debería limitar derechos fundamentales, porque ciertamente solamente tiene alcances particulares o solamente se aplica sobre un grupo de personas, no puede aceptarse como un postulado absoluto y absolutista de que no puedan en ciertos casos excepcionales limitarse ciertos derechos a través de una ordenanza. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución hay ciertos derechos fundamentales que sí se vinculan con ciertas competencias o atribuciones municipales. Y en ese momento el tribunal se puso a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Acaso a través de ordenanza municipal no se puede limitar la libertad de trabajo? ¿Acaso a través de la ordenanza municipal no se puede limitar la libertad de comercio o la libertad de industria? Sí, eso puede ocurrir. ¿Y por qué? Porque hay ciertas libertades o ciertos derechos fundamentales que tienen que ver con competencias municipales. Por supuesto, no se trata de todos los derechos, ni siquiera de la mayoría, pero si esto es así, entonces se relativiza la tesis que sostuvo el Tribunal Constitucional años atrás, en el sentido de que de ninguna manera mediante ordenanza se pueden limitar derechos fundamentales. Hay que matizar en todo caso esa hipótesis. Si bien por regla general no deberían limitarse los derechos por ordenanza municipal, por excepción, dijo el nuevo pleno del Tribunal Constitucional, sí lo podrían ser, pero a condición de que los derechos objeto de limitación
tengan una relación directa con competencias eminentemente municipales. Continuó pasando el tiempo y ya posteriores plenos del Tribunal Constitucional optaron por una nueva tesis, que es la que hasta ahora tenemos. Y esa nueva tesis, ¿qué cosa es lo que nos dice? Que en todo caso, y con independencia de si se acepta, si pueden limitarse los derechos a través de una ordenanza municipal o no, hay que ver cada hipótesis en concreto. Por lo tanto, hay que juzgar el ámbito de los límites que puedan existir de acuerdo con la regla de proporcionalidad. Por lo tanto, hay casos y casos y cada caso marca una pauta distintiva. Si evidentemente nos encontramos con un caso en el cual está justificado y hay razones poderosas que legitiman una limitación por vía de una ordenanza, eso será legítimo. En cambio, si nos encontramos con un caso en el que no hay razones poderosas que permitan la limitación de un derecho a instancias de una ordenanza municipal, entonces eso sí podrá ser considerado evidentemente como inconstitucional. Bueno, como ustedes ven, se trata de una evolución jurisprudencial, pero una evolución jurisprudencial que en el fondo nos sigue trayendo sobre el tapete de la discusión la siguiente hipótesis. Hay casos en los cuales el poder constituyente renuncia a la responsabilidad de limitar derechos fundamentales. Si renuncia a esa posibilidad, entonces automáticamente traslada ese escenario al ámbito de la autoridad pública, y es la autoridad pública la que en todo caso debe asumir la responsabilidad de limitar los derechos. ¿Qué tanto, no es cierto, de esa responsabilidad puede considerarse como compatible con la Constitución? Bueno, eso es precisamente lo que hoy en día se debate y hoy en día se acepta, correcto, mayoritariamente, que hay que analizar cada caso en concreto para de acuerdo a ello poder decidir, con lo cual habrán ciertos casos de limitaciones asumidas por la autoridad pública que sean plenamente compatibles con la Constitución y habrá otras que en cambio no lo sean. Correcto. Un interesante panorama que evidentemente puede ser objeto de profundas digregaciones, pero en el cual no quiero profundizar mayormente porque el tiempo del que dispongo no es mucho. Bueno, así como hay límites de carácter explícito, también existen los límites de carácter implícito. Su nombre casi ya nos anticipa a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué cosa es un límite implícito a los derechos fundamentales? Un límite implícito a los derechos fundamentales es aquel que no consta expresamente en el ordenamiento jurídico, ni en la Constitución ni en la ley. Para poder arribar a la conclusión de que estamos ante un límite implícito, no tenemos base objetiva, es decir, no tenemos una norma de referencia. ¿Y por qué no la tenemos? Porque los límites implícitos no constan en el sistema jurídico. Hay que encontrarlos, hay que hallarlos. ¿Y cómo los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos hallar? A través de la interpretación correcta de la Constitución. Y acá retomamos uno de los temas con el que iniciábamos esta disertación. Dice la doctrina, y lo reitera la jurisprudencia, que los límites implícitos en realidad son de dos tipos. Por un lado, es un límite implícito a los derechos fundamentales, la existencia y reconocimiento de otros derechos fundamentales. Y por el otro lado, es un límite implícito al ejercicio de los derechos fundamentales, la existencia de los llamados bienes jurídicos de relevancia. ¿Cómo se traduce esto? Muy simple. Si bien es cierto que la Constitución reconoce derechos y nos permite ejercerlos, la manera como los debemos ejercer siempre debe operar de una manera compatible con el ejercicio y respeto irrestricto de los derechos que corresponden a los demás. Con lo cual, más allá de que la Constitución me diga o no me diga de que un derecho puede ser limitado, es claro que yo tengo que tener bien en cuenta que mis derechos tienen que ser autolimitados. ¿Y por qué autolimitados? Porque yo no puedo abusar de los mismos. ¿Puedo ejercer mi derecho fundamental? Sí, sin lugar a dudas, pero no puedo ejercer mi derecho de manera que resulte opuesta a los derechos de los demás. Si yo, por ejemplo, utilizo mi derecho de propiedad en colisión con el derecho del resto, es evidente que aparece en el escenario, ¿no es cierto?, del conflicto planteado un típico esquema de límites. Voy a ponerles aquí una hipótesis. ¿Qué sucede si yo en mi casa, a altas horas de la noche y un día particular, un día de trabajo, ¿no?, prendo mi equipo de sonido a todo volumen y coloco los parlantes en mis ventanas y vivo en un condominio?
Evidentemente, yo puedo decir que estoy dentro de mi casa y que estoy ejerciendo mis atributos concernientes con el derecho de propiedad. Sin embargo, al actuar de la manera en que estoy describiendo las cosas, evidentemente estoy colisionando, estoy perjudicando el derecho a la paz y a la tranquilidad y al descanso que tienen otras personas. Entonces, queda claro que cuando esto se produce, está claro que yo estoy abusando de mis derechos fundamentales. Es decir, no necesito en el fondo que la Constitución me diga, tu derecho debe ser limitado. Yo tengo que ser consciente que debo autorrestringirme en mis derechos cuando pongo en peligro los derechos de los demás. Este escenario se produce con mucha frecuencia en uno de los esquemas conflictivos más recurrentes que existen en nuestro medio. Libertades informativas versus derechos personalísimos. Para nadie es un secreto que de acuerdo con la Constitución existe la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de difusión. Esas son las libertades informativas. Todas esas libertades son importantísimas, lo son, qué duda cabe, y nadie está diciendo que esas libertades sean desconocidas. Pero está claro que si bien yo puedo ejercer esas libertades, las tengo que ejercer de una manera que resulte compatible con los derechos personalísimos. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? Entre otros, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, el derecho a la propia imagen, etcétera, etcétera, etcétera. De suerte que si bien puedo ejercer mis libertades informativas, está claro que esas libertades informativas o su ejercicio no podía ser ejercido de una manera que resulte abusiva o arbitraria frente a los derechos personalísimos que corresponden al resto de ciudadanos. Por cierto, vale la pena mencionar aquí de que acá no estamos hablando de un esquema de libertades preferidas como algunos autores erráticamente lo sostienen en mi opinión. Nuestra Constitución no auspicia libertades preferidas. Todos los derechos valen por igual. Lo que hay que verificar es si en cada caso concreto el ejercicio de un derecho ha sido legítimo. Si lo ha sido, evidentemente optaremos por aquel derecho bien ejercido. Pero si contrario sensu a ello, nos encontramos en el caso de un derecho que ha sido mal ejercido, que lo ha sido abusivamente, entonces automáticamente el privilegio o la prevalencia se trasladará sobre el derecho, ¿no? Ilegítimamente perjudicado. Esto ocurre dentro de un esquema típicamente, ¿no es cierto?, implícito. No necesito que la Constitución me diga, este derecho se limita a través de otros derechos. No, es evidente que así tiene que ser. Bueno, pero también existen como límites implícitos los llamados bienes jurídicos de relevancia. Y les hablaba de esto hace algunos minutos. Los bienes jurídicos de relevancia son bienes colectivos, valores de trascendencia general. ¿Puedo ejercer mis derechos? Sí, sí los puedo ejercer, pero no los puedo ejercer de una manera que resulte contraria a los bienes jurídicos de relevancia. Por ejemplo, no puedo ejercer mis derechos de una manera que resulte contraria al orden público. No puedo ejercer mis derechos de una manera que resulte contraria, por ejemplo, a la seguridad ciudadana. Si esto ocurriera, no necesito que la Constitución me diga, esos bienes jurídicos de relevancia son límites. No, es evidente que así tiene que ser porque yo no puedo abusar de mis derechos fundamentales para poner en peligro a los derechos que vinculan a todo el conglomerado social. Eso, por si acaso, hay que tomarlo bien en cuenta. Hay un esquema conflictivo que es bastante recurrente y que seguramente para ustedes no es novedad. Creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado al famoso debate de las medidas de seguridad. Paseamos que es por una calle, ¿no? Visitamos una urbanización, vamos a visitar a algún amigo y de pronto nos encontramos con que determinado, ¿no?, cierto perímetro de cuadra se encuentra enrejado o de repente no se puede ingresar con facilidad porque de repente hay un DNI, etcétera. Pues bien, las medidas de seguridad existen. ¿Y cuál es la base jurídica para la existencia de las medidas de seguridad? El principio o bien jurídico de relevancia llamado seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que hoy en día el aumento de la criminalidad, ¿no es cierto?, y la explosión de condiciones que, ¿no?, que de alguna manera perjudican o amenazan la seguridad ciudadana ha dado lugar a que los propios ciudadanos se organicen, las propias vecindades se organizan y para poder organizarse y protegerse utilizan mecanismos de seguridad. Claro, cuando se colocan los famosos mecanismos de seguridad se genera el famoso debate. ¿Se están restringiendo o no se están restringiendo los derechos? Por supuesto que se están restringiendo, pero lo que tendríamos que debatir, y así lo ha hecho en su día la jurisprudencia, es si el tipo de restricción que se está aplicando es legítima o no.
Voy a poner aquí un par de hipótesis para que la idea les quede bien clara, bien clarita, porque sobre esto también se ha pronunciado mucho en nuestra jurisprudencia. Si, por ejemplo, yo pertenezco a una determinada zona, no, a una determinada urbanización, donde el perímetro de 6 o de 8 cuadras, o de 8 manzanas, perdón, ¿no? Han sido objeto de una suerte de enrejado, y resulta de que no solamente es un enrejado, sino que las personas que pueden acceder a ese perímetro son únicamente las personas que allí habitan o allí residen. Evidentemente estamos hablando de una limitación absoluta o radical de la libertad de tránsito de locomoción, porque si la lógica es a ese perímetro solamente pueden ingresar los que ahí residen, estaríamos contraviniendo el principio de que todas las calles son públicas y evidentemente estaríamos restringiendo de modo absoluto o absolutista la libertad de tránsito. Entonces, ¿qué sucedería con un tipo de medida de seguridad de ese tipo? Sería de dudosa constitucionalidad. Pero ¿qué sucede si contrario a eso? Establecemos un mecanismo de seguridad donde en lugar de estar totalmente enrejadas y con llave, ¿no? Un grupo de manzanas, colocamos una caseta de vigilancia donde el vigilante, valga redundancia, únicamente se limita a supervisar, ¿no es cierto? O a averiguar o a constatar a dónde se dirigen las personas que ingresan a ese recinto. Sería un mecanismo de seguridad de base razonable. En otras palabras, cada hipótesis restrictiva es distinta una de otra y en torno de la evaluación de las características de cada medida de seguridad es donde tenemos que verificar si se está acudiendo o no a una restricción que resulte ilegítima o contraria, evidentemente, a los derechos fundamentales. Estos temas también los ha abordado con bastante profundidad nuestra jurisprudencia constitucional. Bueno, en resumidas cuentas, los derechos pueden ser limitados explícita o implícitamente y ya sabemos con qué variantes o con qué modalidades. Pues bien, ingresemos a nuestro último tema. Se habla también pacíficamente y desde hace mucho tiempo atrás del llamado contenido esencial de los derechos. ¿Qué cosa es el contenido esencial de los derechos? A ver, para que me entiendan bien la figurita. Esquemáticamente hablando, el contenido esencial es la parte básica o indispensable del derecho. Es lo que hace reconocible al derecho. Para que ustedes esto me lo entiendan de la manera más sencilla y adecuada posible. Imagínense todo derecho como un gran círculo, ¿correcto? Todo derecho representa un gran círculo. Dentro de ese gran círculo que es el derecho o cada derecho que tenemos, hay un circulito mucho más pequeño. Ese circulito más pequeño es lo que llamamos contenido esencial. Lo que está más allá de ese circulito pequeño es lo que llamamos contenido disponible. Disponible. La utilización de esta nomenclatura no es en vano o no es un asunto baladí. Hablamos de contenido esencial y hablamos de contenido disponible. Cuando hablamos de la posibilidad de limitar un derecho y de la potestad que tiene la autoridad de limitar un derecho, es porque aceptamos pacíficamente que los límites han ingresado a esa zona del derecho que se conoce como contenido disponible. Su propio nombre lo indica. En ese ámbito sí se pueden crear limitaciones. Contrario a ello, a donde no se pueden implementar limitaciones, a donde no se pueden, obviamente, aplicar limitaciones, es al llamado contenido esencial. ¿Y por qué no se pueden aplicar limitaciones al contenido esencial? Porque el contenido esencial es la parte básica del derecho. Como dice la doctrina, es el núcleo duro del derecho. Si le aplicáramos restricciones o limitaciones a la parte esencial o núcleo duro del derecho, no estaríamos limitando al derecho. ¿Saben lo que estaríamos haciendo? Lo estaríamos destruyendo, lo estaríamos vaciando de contenido, lo estaríamos haciendo irreconocible, lo estaríamos volviendo impracticable. Si sobre pretexto de que puedo limitar un derecho, limito no solamente el contenido disponible, que es legítimo hacer, sino que ingreso al contenido esencial, el derecho simplemente se transforma, para que me entiendan bien, en papel mojado en tinta. A ver, les voy a poner un par de casitos, ¿no? Imagínense ustedes que mañana el Poder Judicial emite, ¿no?, una circular de carácter indicativa, pero obligatoria, en la cual se establece que en adelante, ¿no?, las demandas de alimentos tendrán que venir acompañadas de una tasa judicial equivalente a la suma de 3.000 soles. Fíjense bien, ¿eh?
Nos están diciendo, hipótesis de trabajo, que para promover una demanda de alimentos tengo que acompañar una tasa judicial de 3.000 soles. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes pueden plantear las demandas de alimentos? Obviamente aquellas personas que necesitan de los alimentos. Por lo tanto, están en una situación de necesidad. Si a las personas que están en una situación de necesidad o falencia económica les aplicamos un monto económico o una gravosidad de ese carácter, 3.000 soles para promover una demanda de alimentos, ¿qué cosa estaríamos diciendo en el fondo? Estaríamos afirmando algo que es totalmente paradójico, que solamente en nuestro país podrían promover demandas de alimentos, paradójicamente, quienes tienen disponibilidad monetaria, quienes tienen dinero, quienes no tienen realmente necesidades, ¿no es cierto?, para promover ese tipo de reclamos. Esto sería absurdo. La limitación, ¿no?, estaría ingresando no a la parte disponible del derecho, estaría ingresando a la parte esencial, porque estaría volviendo impracticable el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, estaría convirtiendo al derecho a reclamar por la vía de los alimentos en un simple saludo a la bandera. Les voy a poner aquí otro caso, y este es un caso real. Antes de que existiera la Constitución del año 1993, por supuesto, estuvo vigente la Carta de 1979. Y en la Constitución de 1979 también había un órgano de control constitucional, ¿no?, que es el precursor de nuestro Tribunal Constitucional. Se le llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Correcto. En esa época, para promover demandas de inconstitucionalidad contra las leyes contrarias a la Constitución, también se establecían una serie de sujetos legitimados. Correcto. Voy a hablar de una de esas opciones de legitimación. Actualmente, para promover una demanda de inconstitucionalidad por parte de la población, por parte de la ciudadanía, actualmente, conforme a la Carta del 93, solamente se exigen 5.000 firmas. Es decir, si reúno 5.000 firmas, puedo presentar a nombre de la ciudadanía una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué ocurría con la Carta del 79? La Carta del 79 también permitía que la ciudadanía pudiese promover demandas de inconstitucionalidad, pero yo les voy a recordar qué cosa era lo que decía sobre la materia. La Constitución del año 79, de una manera bastante utópica e irrealizable, correcto, de una manera bastante contradictoria, decía que para promover una demanda de inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía se requerían ni más ni menos que 50.000 firmas. Fíjense ustedes, 50.000 firmas. El Tribunal de Garantías Constitucionales existió prácticamente durante 9 años, correcto, y registra la historia jurisprudencial de que nunca pudieron los ciudadanos promover una demanda de inconstitucionalidad. La respuesta a esta situación es muy simple de poder verificar. La razón por la que nunca los ciudadanos pudieron promover una demanda de inconstitucionalidad es porque reunir esa astronómica cifra de 50.000 firmas se hacía verdaderamente imposible, a lo que cabía añadir un argumento adicional. En esa época en que se exigían esas 50.000 firmas, al Jurado Nacional de Elecciones se le antojó algo bastante caprichoso y que muy pocos conocen, pero que aquellos que hacemos un rastreo de la jurisprudencia electoral lo conocemos bien. En aquella época el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, se le prendió el foquito y dijo lo siguiente: de acuerdo con la Constitución, se exigen 50.000 firmas para promover una demanda de inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo se establece que esas firmas, cada una de ellas, cada una de las 50.000, deben ser autenticadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente lo decía la Constitución. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones salió con la tesis absurda y maniquea de sostener que la validación, la certificación de cada una de esas firmas debía equivaler a la suma, entre comillas, módica de 50 céntimos. Claro, muchos podrían decir, 50 céntimos es un sencillo y cualquiera lo puede pagar, pero multipliquen los 50 céntimos por 50.000 firmas a ver si se convierte en una suma módica. Evidentemente ese derecho, el derecho a poder acudir al órgano de control constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad, le pusieron tantas limitaciones que en la práctica lo volvieron impracticable. Correcto, que en la realidad lo volvieron inmanejable. Eso ocurre, quiero que me lo entiendan bien, cuando lo que pretendo es limitar al derecho, no ingresando al contenido disponible, que es lo legítimo, sino cuando pretendo limitar al derecho ingresando al contenido esencial. Al contenido esencial jamás puedo ingresar, no está permitido, porque si yo ingreso al contenido esencial, vuelvo irrealizable el derecho, lo destruyo al derecho, lo vacío de contenido. Por eso es de que muchos autores
¿no? Sin temor a equivocarse, suelen utilizar, aunque esto parezca un juego de palabras, la siguiente afirmación, una suerte de fraseo muy simbólico. Dice, el contenido esencial es una suerte de límite a la potestad de limitación de los derechos fundamentales. En otras palabras, habría un límite a los límites. ¿Los derechos pueden ser limitados? Sí, sí pueden ser limitados, pero a su vez la potestad de limitación de los derechos también se encuentra limitada. ¿Y cómo se encuentra limitada? En tanto y en cuanto la autoridad se encuentra obligada a respetar el contenido esencial. Nunca se olviden de eso. El contenido esencial sería en el fondo un límite a los límites a los derechos fundamentales. En fin, yo he tratado de ser sumamente gráfico en esta ocasión, bastante rápido, porque este tema normalmente yo lo suelo desarrollar con bastante casuística de una manera bastante extensa, pero he querido solamente entretenerlos esta noche y he preferido más bien optar porque cualquier interrogante que ustedes puedan tener me la puedan formular a través de sus respectivas preguntas. Les agradezco mucho su atención, su paciencia por lo importante que para mí ha resultado el poder estar acompañado en esta noche para poder reflexionar sobre un importantísimo tema constitucional, como sin lugar a dudas lo es la temática vinculada con los límites y contenido esencial a los derechos fundamentales de todo individuo, de toda persona. Muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas.